Buenos días a todos. Gracias por venir una vez más a la presentación de la revista Situación España. Son las previsiones macroeconómicas para los próximos meses de BBVA Research, el servicio de estudios de BBVA. Como todas las veces, os agradecemos a los que estáis aquí, que empecéis a venir de manera presencial a esta presentación, también a los que os habéis conectado a través de nuestra Webex y los que lo estáis siguiendo a través del canal Watchity. Además, dar las gracias, como no, a nuestros portavoces, a Jorge Sicilia, director de BBVA Research, economista jefe del grupo BBVA, Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, y Miguel Cardoso, economista jefe de España y Portugal. Como es habitual, ellos nos van a hacer la presentación de previsiones y al finalizar iniciaremos el turno de preguntas, en el que os pedimos a los que estáis en la sala de prensa que levantéis la mano y a los que estáis en remoto que pulséis la mano para que podamos ir dando paso por orden de llegada. Como es habitual, os iremos desmuteando y lo único que os pedimos es que os identifiquéis con nombre y medio. Muchas gracias y, Jorge, cuando quieras. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a una nueva presentación de Situación España. Hemos intentado hacer la presentación en esta ocasión un poquito más compacta. Vamos a ver si conseguimos contarlo también de una manera más compacta y que tengamos más tiempo para preguntas si hubiera. Bueno, mensajes globales primero, como siempre, para empezar. Yo creo que son tres principales. El primero tiene que ver con crecimiento, donde tenemos señales mixtas. Tenemos un país como Estados Unidos que está aguantando al calor de un mercado laboral muy fuerte y de una reducción, de hecho, de la tasa de ahorro, que está haciendo que el consumo muestre fortaleza. Y al calor también de unas inversiones que, seguramente impulsadas por el IRA y el CHIPS Act, están generando condiciones razonables para la evolución de la economía. Y en ese sentido quitamos la expectativa de recesión que teníamos en Estados Unidos en el último trimestre de este año, y eso eleva la previsión de crecimiento. En Europa tenemos señales claras de desaceleración, sobre todo relacionadas con el sector industrial, pero no solo. Una desaceleración que contrasta con lo que estamos viendo en Estados Unidos, y eso nos lleva a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para Europa. Y luego tenemos un país como China que, dando señales mixtas, da la impresión de que está recuperando algo el pulso que perdió en el segundo trimestre del año, donde tuvo mucha debilidad. Eso por parte de lo que tiene que ver con crecimiento. En inflación no cambian los mensajes, lo que estamos viendo es una reducción de la inflación general, como se esperaba, y una persistencia de la inflación subyacente, que de alguna manera hace que todos tengamos que estar, y sobre todo los bancos centrales, alertas a lo que puede ocurrir a partir de ahora, viendo el ritmo al cual se desacelera esa inflación. Y en tercer lugar, que a diferencia de lo que ocurría hace 3 meses, sí nos da la impresión de que los bancos centrales están más cómodos con los niveles de tipos de interés a los cuales han llevado la subida en los últimos trimestres. Eso no quiere decir que no mantengan un sesgo al alza, ni que no haya riesgos que por esta persistencia de la inflación pues todavía estemos lejos de ver una bajada, sino que suenan más cómodos, que les da la impresión de que han encontrado un nivel a partir del cual pueden visualizar que los riesgos podrían estar en los dos sentidos en algún momento a lo largo del próximo año. Bueno, en este contexto, a pesar de esa desaceleración en Europa, lo que seguimos viendo es que en muchos de los indicadores que nos marcan la previsión a corto plazo del PIB, la actividad sigue aguantando, sobre todo con una fortaleza del mercado laboral. Y la duda que tenemos es si esa fortaleza o ese aumento de la renta se va a trasladar a un mayor aumento del ahorro versus consumo, y por tanto qué puede pasar con la dinámica de crecimiento en el corto plazo. Pero como ven, a diferencia de lo que tenemos en Europa, no estamos revisando a la baja el crecimiento del 2023. 2024 es otra
es otra historia, en el sentido de que hay algunos elementos estructurales en un contexto de desaceleración europea que nos marcan o que nos indican que es más prudente esperar un crecimiento algo menor en el 2024 que el que teníamos antes, la evolución de la productividad por hora trabajada y por trabajador, la evolución de los tipos de interés, la subida del precio del petróleo, la desaceleración de Europa, y eso nos lleva a rebajar el crecimiento para el próximo año. En cualquier caso, en ningún sitio, y menos en España, estamos viendo que haya una situación de balances de familias o de empresas que nos haga pensar que esta desaceleración no es más que eso, una desaceleración cíclica, donde España tiene razones o tenemos razones para pensar que va a mantener un diferencial positivo de crecimiento con Europa. Bueno, ese es el resumen global. Las láminas globales lo que ilustran es por qué, o de una manera más gráfica, un poco los principales mensajes que les estamos dando. Aquí tienen en estas gráficas la evolución del crecimiento y las previsiones que tenemos a corto plazo en las tres principales economías. Yo creo que hay tres mensajes que destacan aquí, uno en cada economía. Es que Estados Unidos se está estabilizando en ritmos de crecimiento trimestral positivos y con señales de que no se ve una desaceleración, que Europa se está estabilizando en niveles pues bajos, cercanos a un estancamiento, y la sierra de crecimiento que les estaba comentando en China, donde estamos contemplando en estas previsiones que la recuperación de China va a tener que venir acompañada de medidas que ya se están tomando para intentar impulsar algunos mercados, principalmente el inmobiliario y el de automotriz. La inflación, yo creo que este gráfico que lo venimos trayendo ilustra bastante bien lo que está ocurriendo. Tenemos una inflación general que se está moderando, pero dentro de esa moderación no está siendo suficiente como para compensar que los elementos un poco más estructurales sigan manteniendo la inflación subyacente en niveles todavía elevados. Estamos viendo una evolución salarial que al menos no sigue aumentando. De hecho, en Estados Unidos estamos viendo señales de moderación salarial. Y en cualquier caso, esto no nos lleva a cambiar las previsiones significativamente hacia adelante, toda vez que el nivel de productividad en Estados Unidos hace pensar que pueden mantener estos incrementos salariales sin generar un aumento de la inflación. Esto es lo mismo que tenemos en Europa con unos niveles de incremento salariales todavía más reducidos. Esto está por ver si va con retraso respecto a Estados Unidos o si se estabiliza a estos niveles. Y un poco la comodidad que les decía de los bancos centrales, que no es que tengan una labor fácil en un contexto de desaceleración y de inflación relativamente alta, sí da la impresión de que dentro de las divergencias que hay siempre dentro de un grupo de personas que toman decisiones, que están algo más cómodos con el nivel de tipos de interés al que han llegado. Sí les quiero transmitir que este nivel de comodidad está condicionado a dos elementos. Uno es que todos entendamos que los objetivos de los bancos centrales es llevar la inflación al 2% y, por tanto, en ese sentido es posible que necesiten mantener tipos de interés más altos durante mucho más tiempo, sobre todo tipos de interés reales, para garantizar que esta convergencia se produce. Y en ese sentido les traemos también esta gráfica de la derecha, donde sí se ve o se ilustra que efectivamente el mercado ya, con la subida de los tipos de interés a largo plazo, con la expectativa que tiene de lo que van a hacer los bancos centrales, sí parecen estar recogiendo esa visión de que se va a necesitar tipos altos durante más tiempo. Y el segundo mensaje es que, a pesar de que confían o estiman que la inflación se va a seguir reduciendo, el ritmo al cual se va a reducir posiblemente no sea suficiente para que estén muy cómodos con la idea de que se han terminado con seguridad las subidas de los tipos de interés, y el sesgo a que si tenemos una sorpresa al alza de inflación, yo creo que en su mente todavía pesa más
que pesa más la idea de que si tienen una sorpresa negativa de inflación es más probable que suban tipos a que si tienen una sorpresa positiva de inflación adelanten la bajada de tipos de interés. Todavía están en un contexto restrictivo. Bueno, la siguiente lámina tienen las previsiones. Como ven, para lo que teníamos y para lo que es un proceso de subida de tipos de interés muy significativo en los últimos años, las economías están aguantando bien, sobre todo Estados Unidos. Europa, como he dicho, estamos revisando 4 décimas el crecimiento este año, 3 décimas el siguiente, pero en Estados Unidos lo estamos subiendo. Y en China, lo que estamos contemplando es que estas medidas de estímulo que van a continuar van a permitir que la economía no se desacelere mucho más allá de estos niveles del 4,5–5% en los próximos 2 años. Sí quiero que se fijen en las expectativas de inflación. Aquí tienen la inflación a final de año. Es una inflación moderadamente incómoda para los bancos centrales porque muestra que van a estar un periodo largo sin cumplir con sus objetivos de inflación, pero es verdad que si se cumplen estas perspectivas y la inflación se modera hasta niveles que les permitan acercarse al 2% a final del año que viene, pues en algún momento del año que viene estarán cómodos con la idea de que el proceso de desinflación está suficientemente anclado. Y es por estas expectativas de inflación por las que estamos incorporando alguna bajada de tipos de interés en Estados Unidos, más que en Europa y un poco, muy ligeramente, en China. Dense cuenta que esta bajada de tipos de interés aún así lo que incorpora es una subida de tipos de interés reales, porque lo que decimos es que en el 2024 la bajada de tipos de interés va a ser inferior a la bajada de inflación. Solamente una lámina con Europa, porque sí está alterando el cambio de previsiones que tenemos en España. Estamos revisando a la baja el crecimiento. Hay algunos elementos de apoyo a la economía que de alguna manera van a menguar, como los fiscales. Los monetarios van a seguir teniendo impacto negativo a lo largo de este año y del próximo, y por tanto consideramos que el peso de la política económica va a ayudar a que la actividad se modere. En cualquier caso, y toda vez que la inflación sigue alta y las estamos revisando marginalmente al alza, como ven, en Europa no tenemos una bajada de tipos de interés hasta finales del año que viene, por tanto con más retraso que lo que pensamos que puede hacer la Reserva Federal. Y como riesgo específico de Europa, el resto los trato en la siguiente lámina, sí les diría que para nosotros buenas noticias que se haya despejado el camino a pensar que puede haber una restricción de suministro de gas, algo que nos ha pesado mucho en las previsiones y en los riesgos a lo largo del último año, pero una vez esto está garantizado, hay un elemento que es normal que empiece a preocupar algo más, y es que los costes energéticos en Europa son más altos que en otras zonas con las que competimos, y eso genera un entorno en el cual, al menos por este concepto, creemos que Europa va a perder algo de competitividad, y eso también arrastra un poco las previsiones a la baja. Y finalmente, la lámina de riesgos e incertidumbres no ha cambiado, pero tampoco pensamos que se ha reducido de manera significativa. Tenemos riesgos cíclicos asociados a que si la inflación sube se va a necesitar tipos de interés más altos, y eso puede generar una recesión clásica, de que más tipos de interés lleven a una mayor tasa de desempleo y, por tanto, una mayor recesión. Y en la medida en que seguimos considerando que China tiene problemas de digestión estructural asociados a la situación de su mercado inmobiliario, el riesgo de que China esta vez no dé con la tecla de cómo garantizar crecimientos altos, sigue siendo un riesgo que consideramos alto. Y luego tenemos las incertidumbres, que saben que para nosotros son
tal y como hablamos en la jerga, son diferentes a los riesgos, porque las incertidumbres son muy difíciles de cuantificar dentro de un modelo, pero sí creemos que están pesando en las placas tectónicas que terminan generando movimientos en distintos países de consumo, de inversión, de volatilidades, de tensiones financieras que al final o políticas que pueden terminar generando algún impacto en la economía, ¿no? Pero en conjunto lo que estamos viendo, si tomamos la perspectiva de hace un año, por ejemplo, es que las economías están aguantando mejor que lo que contemplábamos simplemente hace 12 meses, ¿no? Y con esto ya pasamos a debatir España. Muy buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bien, como comentaba Jorge en la introducción, con la información actualizada más reciente mantenemos la previsión de crecimiento para 2023 del 2,4% del Producto Interior Bruto y revisamos a la baja la del 2024 al 1,8%, lo que supone una revisión de 3 décimas. Las razones de esta revisión a la baja y de este mantenimiento en el 2024 se debe a que la revisión que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística de los datos de los trimestres anteriores compensan el deterioro de la demanda global en 2023, pero sin embargo no lo hace en 2024 y por eso tenemos esa disminución de 3 décimas, como se puede ver en este gráfico. Los datos más recientes, pues lo que muestran es que efectivamente, ¿no?, esa revisión supuso una mejora con respecto a los datos observados y las previsiones que teníamos, pero sin embargo la desaceleración del crecimiento económico prevista para el tercer trimestre está ahí, ¿no? Esta mañana hemos conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social y claramente lo que muestran es que, aunque suponen una ligera sorpresa en términos de creación de empleo con respecto a lo que conocíamos en la primera quincena del mes de septiembre y una aceleración respecto a los meses de junio, julio y agosto, claramente también suponen una desaceleración con respecto a la primera mitad o la primera parte del año, que fueron unos datos excepcionalmente buenos, como se pueden ver aquí. Estamos hablando de tasas de crecimiento que teníamos entonces en el entorno de 4 décimas mensuales, corregidos por estacionalidad, y hemos pasado prácticamente a crecimientos de 1 décima mensual, lo que equivale a unas 3 décimas de crecimiento trimestral. También lo que hemos visto es que los sectores que más contribuyeron al crecimiento del empleo durante la primera parte del año, de enero a mayo, que fueron aquellos servicios relacionados con comidas y bebidas, administraciones públicas y seguridad social o servicios de alojamiento, han sido los que más han corregido, más han desacelerado o han contribuido a esa desaceleración del empleo entre los meses de junio y agosto. Tendremos que ver en qué medida, con los datos más granulares ahora del mes de septiembre, pues si esto ha tenido también recorrido, ¿no? Respecto al deterioro de las perspectivas de crecimiento, pues ha comentado ya Jorge que detrás de ellas está ese deterioro de la demanda global. A nosotros nos impacta mucho el empeoramiento de esa demanda por parte de Europa, que a su vez se ve lastrada por el aumento del precio del petróleo, ¿no? En general, hasta ahora lo que hemos tenido, hasta hace bien poco, ha sido una caída de los precios del petróleo, que ha contribuido a tener más crecimiento en el 2023 y a que la inflación general se situara por debajo de la inflación subyacente, pero sin embargo, de cara al 2024, las expectativas de mayores precios energéticos pues lastra ese crecimiento, ¿no? Aquí les recuerdo que por cada 10% de aumento del precio del petróleo, pues el crecimiento del PIB se podría resentir aproximadamente en unas 3 décimas. Esto afecta
como decía, al crecimiento europeo y también les recuerdo que eso tiene un impacto directo en la economía española, ¿no? Cada décima de menos crecimiento en Europa se traslada íntegramente a España, por lo tanto, esa revisión de 3 décimas en el crecimiento del 2024 pues también lo hace plenamente en la economía española, perdón, las 2 décimas de crecimiento, de revisión a la baja del crecimiento en Europa para 2024, ¿no? Obviamente luego hay factores diferenciales que hacen que España pueda crecer más o menos. Este es el caso de lo que está ocurriendo en 2023, en el que ese crecimiento del 2,4 va a quedar muy por encima del crecimiento que prevemos para la eurozona, ¿no? Sin embargo, hacia 2024, algunos de los sectores que más han contribuido al crecimiento en los últimos años, como han sido el consumo de los no residentes, por esa recuperación del turismo y el buen comportamiento de las exportaciones de los servicios no turísticos, que son en este gráfico sus contribuciones aparecen representadas por las barras de color naranja y verde, han tenido una importancia enorme, particularmente en el año 2022, prácticamente representan las 3/4 partes del crecimiento del PIB real el año pasado, pero vemos que se van agotando esas contribuciones, lo van a hacer en el 2023 y prácticamente consideramos que con las expectativas que tenemos hoy en día prácticamente no van a aportar prácticamente nada. Es decir, que el crecimiento para 2024 va a venir o va a descansar fundamentalmente por el consumo privado de los residentes y particularmente por la recuperación, por el mayor dinamismo de la inversión. Estamos viendo también que el crédito a las empresas, sobre todo para lo que son los grandes préstamos ligados a grandes proyectos, se resiente por el aumento de tipos. En 2023 pues estamos viendo un crecimiento, ¿no?, de lo que es el nuevo crédito a las empresas de más de 1 millón, operaciones de más de 1 millón de euros, que bueno, pues no muestra un dinamismo elevado, lo cual bueno, pues es consistente con el comportamiento que hemos visto hasta ahora, ¿no?, de la inversión, ¿no? Respecto a las expectativas de inflación, también lo que hemos comprobado es que en los últimos meses ha detenido la mejora. En este gráfico se puede ver cómo prácticamente se ha producido un estancamiento en lo que ha sido la distribución de la cesta de consumo según las presiones inflacionistas. Prácticamente se mantiene inalterado el porcentaje de bienes de consumo, que crece más de un 6%, así como el que crece entre el 2 y el 6%, ¿no? La inflación subyacente ha dejado de caer o lo ha hecho muy débilmente, ¿no?, a medida que los servicios han ido trasladando el aumento de costes laborales, ¿no? Hacia adelante, ¿qué es qué variables pueden sostener el crecimiento, ¿no?, hacia adelante, ¿no? Bueno, pues uno de los factores que se suele discutir es en qué medida la prórroga de los presupuestos del Estado puede afectar al ajuste fiscal y también al crecimiento hacia 2024. Vemos que el comportamiento, si dejamos al margen, ¿no?, los años del COVID y de la recuperación posterior, vemos que en las últimas 2 décadas, hasta el año 2019, bueno, pues no hay un comportamiento claro, ¿no? En este gráfico lo que se muestra es, con estas barras de color azul turquesa, cuáles son los años en los que ha habido prórrogas de los presupuestos y, bueno, pues ha habido un poco de todo. El año 2012 muestra claramente una política fiscal restrictiva, pero sin embargo en los años 17, 18 y sobre todo el año 2019 lo que tuvimos es una política fiscal moderadamente expansiva, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el próximo año, pues en principio a partir del próximo año, es el de la vuelta de las reglas fiscales, lo cual supone
un ajuste que va a ser a todas luces bastante ambicioso, ¿no? Mejoran las expectativas sobre el precio del gas y esto es una buena noticia, ¿no? Esto ha tenido un efecto positivo en la revisión de crecimiento tanto del PIB como a la baja de la inflación. Al mismo tiempo observamos cómo ha mejorado la eficiencia en el uso de la energía, cómo disminuyen nuestras emisiones de CO2 por unidad de Producto Interior Bruto producido, ¿no? Sin olvidar que uno de los riesgos es, por el contrario, el aumento del precio del petróleo, ¿no? Luego, por otro lado, hemos visto también con los últimos datos de las cuentas no financieras cómo se ha producido un crecimiento de la renta de los hogares, también de la riqueza financiera, y que esto podría dinamizar la recuperación del consumo, ¿no? El año 2024, en principio, pues la renta disponible, como tienen aquí, va a ser el principal factor sobre el cual va a descansar el crecimiento del consumo, ¿no? Previsto para el próximo año, ¿no? Y, por otro lado, lo que tenemos sobre todo en nuestro cuadro macro es, como decía antes, una contribución de la inversión bastante fuerte, va a crecer más del doble que el Producto Interior Bruto. Pensamos que esto va a ser el resultado del efecto de los fondos europeos Next Generation EU. En este gráfico lo que pueden ver es que la inversión en otras construcciones y maquinaria y equipo, ¿no? Una vez que excluimos sobre todo material de transporte, que nos ha recuperado todavía a los niveles prepandemia, pueden ver que se sitúa por encima de los niveles del 2019 y hemos hecho un ejercicio para ver lo que denominamos el contrafactual, ¿no? Cómo se hubiera comportado esa misma inversión en construcciones y bienes de equipos sin transporte, en ausencia de los fondos europeos, y vemos que hay una diferencia de prácticamente unos 30 puntos, ¿no? Esa inversión está 14 puntos por encima del nivel del 2019 y sin la contribución de los fondos pues hubiera estado 15 puntos por debajo. Yo con esto acabo la presentación y, si os parece, pues damos pie ahora al turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, Jorge. Iniciamos, como os habíamos dicho al principio, el turno de preguntas. Cuando podáis, vais subiendo la mano y también los que estáis en remoto os vamos dando paso. Os pedimos, como siempre, que os identifiquéis con nombre y medio. Gracias. Sí. Salva. Hola, buenos días. Soy Salvador Arancibia de Expansión. No, yo quería ver si me podéis ahondar un poco en cómo está afectando la política monetaria del Banco Central Europeo en el ritmo de crecimiento o de desaceleración de la economía española y en el futuro. Habida cuenta de que España yo creo que es el único país o uno de los pocos en los que en este momento está soportando tipos de interés reales, mientras que el resto de la eurozona sigue, en el conjunto de la eurozona, sigue habiendo tipos de interés reales negativos y entonces eso introduce un problema de competencia, vamos, o de situación distinta de la economía española frente al resto de la eurozona. ¿Quieres empezar? Bueno, te comento, si quieres, yo un par de cuestiones sobre este tema. A ver, ojalá está teniendo un impacto. Se supone que esto es lo que está intentando el Banco Central. Y es verdad que viendo la evolución, por ejemplo, del crédito, los indicadores trimestrales de cómo perciben las empresas y los bancos, que se está en Europa en general, lo que
lo que vemos es que la política monetaria está teniendo impacto, ¿no? Y eso lo vemos en España, en la desaceleración del crédito, lo vemos en las familias, en la amortización de créditos para reducir la carga disponible. Bueno, y en ese sentido, la adaptación de los agentes está produciendo un entorno de tipos de interés más elevados. Sobre si afecta más o menos a España respecto a otros países europeos, ahora te contamos la previsión de España, no lo hemos hecho para países europeos, pero yo creo que ahí influyen dos cuestiones contrapuestas, ¿no? Y es, cuando miramos qué es lo que está pasando en la composición sectorial del crecimiento en Europa, lo que estamos viendo es que la desaceleración más fuerte se está produciendo en el sector industrial, ¿vale? Y en ese sentido, que eso también puede tener algún elemento estructural en línea con las incertidumbres que tenemos en el entorno comercial global, también con la reducción de las exportaciones de Alemania a China, etcétera. Pero piensa que el sector industrial es más sensible a la subida de los tipos de interés en general que el sector servicio, porque es un sector más capitalizado y en ese sentido el coste financiero pesa más. Y en ese contexto lo que estamos viendo es que lo que está aguantando más es el sector servicios, que de hecho es lo que está pesando algo más en los datos buenos de la economía española que estamos viendo, tanto servicios turísticos, servicios no turísticos. Cuando vemos los datos de empleo, vemos que está aguantando en aquellos lugares donde el sector servicios tiene más peso, con lo cual hay efectos que se compensan. Y respecto a los tipos de interés reales más altos o más bajos en Europa, yo creo que esto es algo que se va a reducir en los próximos meses, porque el componente estacional de la evolución de inflación de España va algo adelantado a Europa, y en general lo que vamos a ver es, una vez se disipen estos efectos estacionales, la diferencia no va a ser tan alta, ¿no? Y si quieres le comentas tú los números. Sí, bueno, aquí están los números de la revisión, pero decir que ya en las perspectivas que teníamos de crecimiento anteriores estaba introducido el impacto negativo del aumento en tipos. En este sentido, para 2023 lo que estamos asumiendo es que el incremento en tipos de interés estaría restando alrededor de unos 2 puntos porcentuales al crecimiento del consumo, y hacia 2024 alrededor de 1 punto de crecimiento al consumo. Todo, bueno, pues con cierto matiz. Como decía Jorge, la intención es de que efectivamente esto tenga un impacto negativo sobre la demanda interna, pero tomar en cuenta que es posible que en esta ocasión los efectos estén siendo algo menores que en el pasado, principalmente como resultado de la distinta estructura del endeudamiento. Ahora tenemos un nivel de endeudamiento bastante inferior al que teníamos en 2008, y de hecho en el caso de los hogares el crédito bancario está por debajo de lo que se observa para los hogares europeos. En segundo lugar, tenemos ahora un 30% del endeudamiento a tipo de interés fijo. Y en tercer lugar, lo que tenemos es todo este ahorro que se acumuló durante la pandemia, que permite un acceso a liquidez, que permite un acceso a recursos para poder sustituir, digamos, ese encarecimiento del ahorro, que de hecho, ese encarecimiento del crédito, que de hecho pues muchas familias lo están aprovechando para tratar de limitar el crecimiento en su carga financiera, anticipándose, amortizando créditos, reduciendo el principal. Entonces, bueno, el resumen es alrededor de 2 puntos porcentuales menos de consumo en 2023, 1 punto menos en 2024, pero pues con estos matices, ¿no? De que es posible que, de hecho, esta continuación del crecimiento que estamos viendo pues esté reflejando una mejor posición que en el pasado de hogares y empresas, ¿no? Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Pues si os parece,
Tampoco ni en la sala ni por streaming no llegan más preguntas, así que lo podemos dejar aquí, si os parece. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.